vamos a ver cómo se presenta un paciente con tórax inestable. Entonces el paciente con tórax inestable se va a presentar con respiraciones paradójicas, respiración paradójica. ¿Y cómo se presenta la respiración paradójica? Entonces, primero vamos a ver cómo se presenta una respiración normal. Entonces, una respiración normal, esto es cuando el paciente o cuando las personas inspiran, el tórax se expande. Y cuando el paciente expira, pues el tórax se hunde o se comprime. Es una respiración normal. Aquí el paciente que viene con tórax inestable, va a haber un segmento del tórax que va a ser lo opuesto. Entonces, respiración paradójica va a ser un segmento del tórax. El tórax, digamos, es como si funcionara aparte, como si estuviera aparte de todo lo demás del tórax. Entonces vamos a ponerlo aquí. Es como si funcionara aparte del tórax o del resto del tórax. Entonces, mientras el resto del tórax hace lo normal, se expande cuando el paciente inspira y se hunde cuando el paciente expira, va a haber un segmento del tórax que está aparte del resto del tórax, que lo que va a hacer es que cuando el paciente inspire, ese segmento se va a hundir, se hunde ese segmento, y cuando el paciente expira, ese segmento se va a expandir, se expande. Entonces es lo opuesto a lo que pasa en una respiración normal, por eso se llaman respiraciones paradójicas. Y las respiraciones paradójicas son patognomónicas de un tórax inestable. Esto quiere decir que si el paciente viene con respiraciones paradójicas, a fuerza tiene tórax inestable. ¿Por qué sea el tórax inestable? O cuando tenemos que pensar que el paciente tiene tórax inestable. Entonces vamos a poner aquí etiología. Esto es cuando el paciente tiene ruptura de dos o más costillas, en serie. Y aparte tiene que ser ruptura, digamos, del segmento o de los segmentos posterior y el segmento anterior. Entonces tenemos un paciente y tenemos las costillas del paciente, y si tenemos ruptura en dos costillas consecutivas, o sea en serie o más, y si aparte la costilla, entonces vamos a poner aquí está el manubrio del aquí está el esternón, aquí está el manubrio del esternón, y aquí vienen las costillas. Entonces así van las costillas. Si tenemos ruptura de dos o más costillas que estén en serie y tenemos ruptura tanto en el segmento anterior de la costilla como en el segmento posterior de la costilla, pues aquí esta región en donde hubo la fractura de las costillas ya va a ser como una región aparte de todo lo demás del tórax. Ya no está, digamos, funcionando como todo el tórax normal, porque ya están rotas las costillas. Entonces, ¿cómo se va a presentar el paciente? Si tiene ruptura de dos o más costillas que están en serie y aparte tenemos ruptura de la región o de la parte anterior de la costilla y de la parte posterior de las costillas que están fracturadas, el paciente va a venir con tórax inestable, con respiraciones paradójicas. Cuando el paciente inspira, va a haber un segmento, ese segmento del tórax, que se va a expandir cuando el paciente expira y se va a hundir cuando el paciente inspira. Entonces, ¿cuáles son complicaciones de esto? Complicaciones de tórax inestable. Recordemos que siempre que el paciente viene con rupturas múltiples, como es este caso, esta es una ruptura múltiple de costillas, y siempre que el paciente viene con ruptura múltiples de costillas, tenemos que pensar en disección de la aorta, contusión pulmonar, contusión del miocardio, hemotórax o neumonía. Ya en el video anterior vimos cuáles son las complicaciones de tener rupturas múltiples de costillas, y dijimos esto y tórax inestable, y dijimos siempre que tengamos una patología en donde tenemos o en donde la causa puede ser ruptura múltiple de costillas, hay que pensar que podemos tener otra complicación de rupturas múltiples de costillas. Entonces, paciente que viene con tórax inestable, ¿por qué se ve el tórax inestable? Por una ruptura múltiple de costillas. Y este paciente que viene con ruptura múltiple de costillas puede tener otra de estas complicaciones. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, el paciente viene con tórax inestable y viene con contusión pulmonar? ¿Cómo vamos a tratar la contusión pulmonar? Igual que como tratábamos una contusión pulmonar sin que tuviera tórax inestable. Entonces, contusión pulmonar con tórax inestable o sin tórax inestable se trata siempre de la misma manera.
cómo tratábamos la contusión pulmonar. Entonces, tórax inestable más contusión pulmonar. ¿Cómo vamos a tratar a este paciente? El tratamiento había sido ventilación positiva, o sea, soporte ventilatorio con presión positiva, y aparte le dábamos diuréticos, restricción de fluidos, y lo más importante, poníamos o hacíamos inserción de un tubo torácico. ¿Por qué hacemos inserción de un tubo torácico? Para prevenir el neumotórax. Entonces, si es un paciente y tiene tórax inestable y aparte viene con contusión pulmonar, la contusión pulmonar se trata de la misma manera que una contusión pulmonar que no hubiera venido con tórax inestable. ¿Cuál es el tratamiento de la contusión pulmonar? Ventilación positiva, diuréticos y restricción de fluidos, obviamente monitorizar los gases, y lo más importante, la inserción del tubo torácico para prevenir el neumotórax. En su paciente que viene con tórax inestable, ¿por qué sea el tórax inestable? Por ruptura de 2 o más costillas consecutivas o costillas en serie, y tenemos que tener ruptura del segmento anterior y el segmento posterior de las costillas. Como esto es por una ruptura múltiple de costillas, siempre que el paciente viene con tórax inestable, hay que pensar que puede tener alguna de otras complicaciones que están por tener ruptura de costillas múltiples, como es disección de la aorta, contusión pulmonar, contusión del miocardio, hemotórax o neumonía. ¿Cómo se presenta el paciente con tórax inestable? Con respiraciones paradójicas. Si tenemos un paciente con respiraciones paradójicas, a fuerzas tiene, o por patognomía, tiene tórax inestable. Es patognomónico que el paciente venga con respiraciones paradójicas de tórax inestable. Entonces, paciente con respiraciones paradójicas, esto es patognomónico para tórax inestable. ¿Y cómo se presenta la respiración paradójica? Se presenta con un segmento del tórax que cuando el paciente inspire, ese segmento se va a hundir, y cuando el paciente expire, ese segmento se va a expandir. Esa es la respiración paradójica, que es patognomónica del tórax inestable. Nos vemos en el siguiente video.